Le hemos colocado como título de esta predicación: un buen cristiano del Evangelio de Jesús. Repito, un buen cristiano del Evangelio de Jesús. Esta carta el apóstol Pablo la escribe a Timoteo para enseñarle a vivir dentro de la iglesia que en aquel tiempo él vivía, que era la iglesia de Éfeso. Entonces esta carta tiene como propósito enseñarnos a nosotros cómo debemos de vivir en la iglesia donde Dios nos ha colocado como cristianos para servirle, para crecer y para dar testimonio de que Él es Dios. Por su misericordia, Dios nos ha concedido la bendición de que sea en este lugar donde crezcamos, donde maduremos, donde sirvamos y donde su nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Hay una palabra que encontramos ahí en el versículo 6, serás buen ministro de Jesucristo. Va dirigido propiamente a los servidores, pero todos servimos. Y habla de aquellos que tienen la responsabilidad de estar frente a un grupo de personas. Como pastor, yo tengo la responsabilidad frente a ustedes delante de Dios, pero cada uno de ustedes que son padres de familia tienen delante de Dios la responsabilidad de llevar a cabo la misma tarea frente a su esposa y frente a sus hijos. Así es de que la palabra es para todos. Y encontramos entonces que un cristiano, ¿cuántos son cristianos? Un cristiano, de acuerdo al Evangelio de Jesús, debe de cumplir con ciertas características que encontramos en este pasaje de la Biblia, que van a ayudarnos a nosotros a ser buenos hijos de Dios. Esto es muy importante. Antes de ser servidores, somos cristianos. Antes de ser padres, somos cristianos. No podemos ser buenos padres sin antes ser buenos cristianos. Amén. Porque a veces se piensa en ser buenos servidores, pero el cristianismo es un carácter, y si no podemos entonces llevar a cabo el carácter de Cristo antes de nuestro servicio, habrán muchos problemas. Entonces, hermano, yo le comparto, hermana, antes de que usted sea buena madre, debe de ser buena cristiana. Y antes de que seamos buenos servidores, hay que ser buenos cristianos. Y la primera advertencia, o la primera característica que encontramos de un cristiano que vive de acuerdo al Evangelio de Jesús, lo encontramos en el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, es decir, el líder, la cabeza, debe de procurar en todo tiempo enseñar. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro, que dice, de Jesucristo. Y esto es muy importante, hermanos. Tenemos que tener siempre presente que nuestro deber como líderes en la iglesia, usted en su casa con sus hijos, es de enseñar la palabra de Dios. Yo los veo a ustedes una vez a la semana, hora y media. Es todo lo que hago con ustedes. Usted queda en su casa toda la semana, sus hijos. Yo no sé qué pasa con ellos. Si usted les dedica tiempo con la palabra, si ora, debiera hacerlo. Porque al final todos entregaremos cuentas de aquello que Dios nos ha confiado. Así es de que debe de existir en cada hogar cristiano un tiempo de enseñanza, un tiempo de comunión. Y dice Pablo a Timoteo, si esto enseñas a tus hermanos, debe de haber constantemente una enseñanza de parte de Dios. Hebreos 13:17. Debemos de entender que el tiempo en el cual vivimos se ha convertido en un tiempo difícil, donde el cristianismo de hoy es muy débil y muy frágil, y es movido con facilidad hacia las cosas del mundo y hacia el error. Dice el escritor de Hebreos 13, versículo 17. Este es un consejo, y más que consejo es una enseñanza y un mandato para la iglesia del Señor. En este lugar le tocó a usted ser oveja, y a su servidor me toca ser pastor, y hay que cumplir con una función. En su hogar hay quienes son padres y hay quienes son hijos, y es el lugar que en este momento Dios ha colocado en cada uno de nosotros, y hay que llevar a cabo la función. Dice el texto 17, lea con atención: obedeced ¿a quiénes?
Es una opción. Dios me ha confiado cada una de sus almas para enseñarles. Y yo nunca le voy a dar una indicación que vaya en contra de Dios. Tengo temor de Dios. Cuando yo le doy a usted una indicación de parte de Dios, lo hago siempre antes o después de orar, de leer la palabra. Pero el deber de usted como iglesia es sujetarse al lugar donde Dios lo tiene. Y dice el escritor de Hebreos: obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué más? El cristiano que no se sujeta a la iglesia no es oveja, es cabrito. Amén. Ese es el orden. Y esto lo comparto hoy. Pero el día que yo no esté en este lugar y alguien más está como pastor en este lugar, su deber de usted como congregación es apoyar, sujetarse al pastor donde Dios lo ha colocado a usted como iglesia. Amén. Es así, hermanos. Porque si no, entonces será una iglesia anarquista, donde cada quien hace lo que quiere, y entonces el nombre de Dios es blasfemado y pisoteado antes de ser glorificado. Es el orden de Dios. Ahora, ¿por qué el congregante debe de obedecer y sujetarse al pastor? Dice ahí, ¿por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Su servidor entregará cuentas de cada uno de ustedes. ¿Por qué usted le habla a sus hijos con autoridad y de repente los regaña y luego los corrige? ¿Por qué? Porque son su responsabilidad, ¿o no? De igual forma el pastor con usted. Son mi responsabilidad delante de Dios, y mientras estén en este lugar, mi deber es instruirlos, guiarlos, enseñarlos y, si fuera necesario, disciplinarlos. No hay muchos amenes, no gusta esto, pero es palabra de Dios. Porque ellos velan por vuestras almas. Usted no sabe cuánto tiempo yo oro por usted. Usted no sabe cuántas lágrimas he derramado por usted. Véame el pelo. Blanco. ¿Por qué? Porque me preocupa cuando no se congrega, cuando lo veo inconstante en las cosas de Dios. Y que no puedo hacer nada por ustedes más que orar y pedirle a Dios que Dios toque su corazón. Porque ya están grandes. No puedo obligarlos. Sin embargo, a pesar de esa diferencia, no dejo de orar por usted, y por lo tanto, con la autoridad de parte de Dios, yo tengo que entregar cuentas y le hablo en el Señor. Ahora, sigue diciendo el escritor de Hebreos: ¿cómo? ¿Quiénes han de dar cuenta? Dios pidiera cuenta de esta iglesia. ¿Qué hiciste con ellos? Ahí estuvieron. ¿Qué les enseñaste? ¿Los corregiste? ¿Los dejaste ser? ¿O actuaste con autoridad? Y yo tengo temor de esta palabra, hermanos. Me tiemblan las piernas cuando sé que tengo que entregarle cuentas a Dios. Y también debiera usted con sus hijos el saber que va a entregar cuentas delante del Señor. Para que lo hagan, ¿cómo, hermanos? Con alegría. ¿Cómo? Con alegría. Debe de ser un deleite el saber que tienen un pastor que Dios ha puesto para instruirlos y guiarlos, y no verlo como una carga o una pesadez. E insisto, en este momento está aquí el pastor Bello, mañana alguien más estará, y la dinámica debe de ser la misma. Y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pregunta: ¿qué no es o qué no tiene provecho, hermanos? Según el texto, quejarse. Hermanos, si estamos en Cristo, entonces tenemos que actuar en esa dirección, Entonces, la primera característica de un cristiano es enseñar a aquellos que están frente a ti y hacerlo con autoridad. Segundo consejo que encontramos en 1 de Timoteo 4, versículo 6. Son características de un buen cristiano del Evangelio de Jesús. Número 2, nutrido con las palabras de la fe. Esa palabra que encontramos ahí, nutrido, nos habla o implica una alimentación continua. Debe de haber entonces en el cristiano, en el buen cristiano, en la buena cristiana, un deseo continuo
de alimentarse de las cosas de Dios. Y aquí encontramos un problema muy grande en el tiempo presente. No hay tiempo para leer, no hay comunión con Dios y por lo tanto encontramos cristianos espiritualmente muy desnutridos. Pero debe de haber constantemente alimento de parte de Dios en nosotros. El Salmo 90:12, vaya conmigo. Salmo 90:12. Y cuando hablamos de una alimentación espiritual continua, hablamos de un tiempo de leer y meditar en la Escritura, estudiándola constantemente. Y este es el consejo que le doy a usted como iglesia. Repito, yo los veo a ustedes una hora y media a la semana y mi deber es recordarle que el tiempo que usted no pueda asistir a la iglesia, su deber es tener un tiempo con Dios y con su palabra. Amén. Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo podrá suceder eso? La única manera es estudiando la Biblia. Enséñanos. ¿Cómo vamos a aprender si no leemos la Biblia? No nos nutrimos de Dios. Nos nutrimos muchas veces más del internet, de las redes sociales, de la televisión, pero muy poco de la palabra de Dios. Y constantemente somos llevados de un lado hacia otro. Por eso aquí dice Moisés, enséñanos de tal modo a contar nuestros días y que traigamos sabiduría. Y tiene que ser a través de la lectura, de escudriñar la palabra de Dios. Tercer característica, regresamos a 1 de Timoteo 4, versículo 6. La primera es enseñar, advertir. La segunda es nutrir con las palabras de la fe y de la buena doctrina, dice ahí, que ha seguido. Encontramos una tercera característica que nos habla y nos dice, y evita la influencia de la enseñanza profana. Esto es bien importante, hermanos. Dice el texto 7, desecha las fábulas profanas y de viejas. No todo lo que escuchamos allá afuera o en las redes sociales de Dios, no todo es de Dios, hermanos. Tenemos entonces que tener mucho cuidado con aquello que escuchamos, con aquello que vemos, porque no todo será de Dios y la responsabilidad es del líder. Aquí el deber de sus servidores es advertirle a usted, ¿qué están escuchando sus hijos de Dios? ¿Les están nutriendo lo que están escuchando? Si no, su deber como padre, como sacerdote es advertirles, eso no te edifica, no lo escuches. Tenemos que evitar esa influencia que no podemos evitar porque en el mundo está constantemente. Segunda de Timoteo 4, versículo 3. Vamos a ver por qué esta debe de ser una característica muy importante en la vida de un buen cristiano o de una buena cristiana del Evangelio de Jesús. Segunda de Timoteo 4, 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Dice otra versión, porque llegará los días en los cuales la gente no querrá escuchar la buena palabra de Dios. Y hoy vemos más que nunca buscando gente, lugares donde les hablen las cosas que ellos quieren escuchar. Y es así como vemos a gente de un lado hacia otro, de una iglesia hacia otra, queriendo encontrar una palabra que les llene el oído. Pero hermanos, la palabra de Dios no es al gusto del cliente. La palabra de Dios tiene que ser tal cual está en la palabra. Nos guste o no nos guste, hay que recibirla porque es de Dios. Amén. Dice entonces, vendrá el tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sabe que hoy más que nunca existe ese fenómeno de los eventos cristianos, donde artistas cristianos, cantantes cristianos reúnen masas de gente? ¿Sabía usted que esa gente que se dedica a eso no van a una iglesia? ¿Sabía usted? Ellos no se congregan en una iglesia. Ellos tienen un pastor que los sirve a ellos.
Pero como hijos de Dios hay que tener un lugar para alimentarnos espiritualmente. Amén. Cuando nosotros somos cristianos negligentes y buscamos escuchar lo que deseamos escuchar, corremos un peligro. Y dice el texto 4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán, ¿qué, hermanos? A las fábulas. Y ese es el peligro. Si usted busca un evangelio que le guste, que se acomode a sus necesidades, corre el peligro y se desviará. Y entonces buscará y andará de un lugar a otro. Pero el problema es que usted en su corazón ha decidido alejarse de la palabra de Dios. Pero tú, versículo 5, Timoteo, pero tú sé sobrio. Es decir, tú no andes de un lado para otro. Tú busca a Dios, Timoteo. Tú esfuérzate en el Señor. Pero tú sé sobrio en cuanto, en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple con tu ministerio. Seamos sobrios, hermanos. En ningún otro lugar Dios te va a ministrar como en tu iglesia. ¿O no? ¿Qué hace usted con sus hijos? En ninguna casa, hijo, te van a cuidar como aquí en tu casa, ¿o no? En ningún otro lugar te van a atender como aquí se te atiende. Y yo le digo, usted es parte de Dios. En ningún otro lugar va a recibir de Dios como aquí en su casa, la casa del Señor. No tiene que buscar otra iglesia. Dios lo trajo aquí, Dios la trajo aquí. Crezcamos entonces en el Señor. Hay que tener cuidado entonces con las enseñanzas. Tercer característica, 1 Timoteo 4:7 al final. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Siguiente característica, ejercítate, ¿para qué, hermanos? Para la piedad. Y aquí nos habla de una autodisciplina. ¿Qué es piedad? Temor de Dios, respeto a Dios. Tenemos que ejercitarnos y respetar todo lo que conlleva las cosas de Dios. Hoy más que nunca se ha perdido el respeto hacia las cosas de Dios. Pero tenemos que ejercitarnos. Tenemos que constantemente tener ese deseo voluntario de ejercitarnos en las cosas de Dios. Colosenses 3, versículos del 1 al 2. Vaya conmigo. Así como la gente tiende a irse al gimnasio para tener un cuerpo físicamente saludable y van al gimnasio 2-3 veces o van a correr al parque todos los días, es una forma de ejercitar para una condición física. Debe de ocurrir lo mismo en el cristiano en cuanto a las cosas de Dios. Colosenses 3:1-2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las cosas de arriba. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Leyendo la Biblia, reuniéndonos. Me da mucho gusto cuando viene al templo, porque me hace entender que usted tiene deseos de que Dios le hable y que usted se prepare para el encuentro con Dios. Eso es importante, hermanos. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y buscad las cosas de arriba significa poner en prioridad las cosas de Dios. Primer lugar, ante todo. Después de Dios hacemos otras cosas, pero primero debe de ser el Señor. Versículo 2: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso es ejercitarse en la piedad. Me levanto en la mañana, ordeno mi agenda y digo, primero tiene que ser un tiempo con el Señor, un tiempo con Dios. Pablo le dice a Timoteo que tenga una disciplina espiritual. Yo no sé cuánto tiempo usted le dedica a la palabra, pero debe de ser un tiempo de mucha bendición y donde haya palabra de Dios para su vida. Siguiente característica. Vamos a regresar a 1 Timoteo 4, versículos 9 y 10. Después de que Pablo le habla a Timoteo acerca de las características de un buen cristiano y de una buena cristiana, hace un paréntesis en el texto 9 y 10. Y dice, palabra fiel es esta. ¿Cuál palabra? La que hemos leído, la de Dios, pero la que hemos leído. La piedad, el cuidar de las fábulas. Eso es palabra fiel del Señor.
y digna de ser recibida. Es decir, vale la pena recibir el consejo de Dios. Y luego dice Pablo a Timoteo que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Entonces Pablo a Timoteo le dice, todo eso es bueno, Timoteo, pero ¿sabes qué? Tenemos que seguir trabajando en las cosas de Dios. Tenemos que seguir trabajando. Es bueno hacer lo que te he dicho, Timoteo, pero tenemos que trabajar duro, hasta el cansancio. ¿Y en qué área? Predicando la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de Cristo? ¿Sabe que usted, los que trabajan, Dios los colocó ahí para que le hablen a la gente de Cristo? ¿Sabe que ahora que estamos en el trabajo, en la parte secular, hay gente que se acerca conmigo y me dice, oiga, yo veo algo en usted, no sé qué es, pero cuando habla, cuando da un consejo, lo dice con una forma distinta. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que hace? Me gustaría recibir un consejo de usted. Y cuando yo veo esto, hermanos, no veo más que la mano de Dios que pone gracia para que la gente venga a mí en este caso, para que yo le hable acerca del Dios eterno. Si usted es hijo de Dios, le debe de suceder lo mismo en su trabajo. Porque somos luz o no, somos sal o no. Debe la gente ver entonces en nosotros algo diferente. Y Pablo aquí dice a Timoteo, hay que comprometernos a trabajar en la palabra de Dios a pesar de que tengamos oprobios o dificultades. Trabajar y hacer las cosas para el Señor. Segunda de Corintios 11, versículo 23. Pablo muchas veces sufrió castigos y dificultades por servir a Dios. Hermanos, yo estoy seguro que como cristianos subimos o llegamos a sufrir muchas veces descalificaciones de la gente que no sabe que Dios está con nosotros. Y Pablo dice en la carta a los Corintios, la segunda carta, capítulo 11, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. ¿Qué habla este texto, hermanos? Que Pablo siempre estuvo sufriendo por causa del Evangelio. No es fácil ser cristiano, hay que pagar un precio, pero esto glorifica a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y usted puede seguir leyendo el versículo 24, 25, 27, y nos habla de cómo Pablo tuvo que, por encima de la adversidad, mantenerse firme. ¿Cuánto tiempo tenemos en el Evangelio? Los años que tengamos, hermanos, por muy difícil que sea servir a Dios, tenemos que seguir trabajando para las cosas de Dios. No podemos sentarnos y descansar y decir, ya es suficiente, porque nunca va a ser suficiente delante de Dios todo lo que hagamos. Mire lo que dice el texto 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, ¿qué, hermanos? Fíjese, con todos los sufrimientos, Pablo decía, me sigue preocupando el crecimiento de la iglesia. Y sabe que ahora con el tiempo que tenemos de estar sirviendo a Dios, a pesar de todo lo que he vivido como pastor, me sigue preocupando usted como iglesia, hermano. Me sigue preocupando de que usted debe de crecer. Usted debe de madurar y debe de servir al Señor siempre con amor. Primera de Timoteo 4:11. Además de seguir trabajando, encontramos otra enseñanza. Versículo 11. Esto manda, ¿y qué, hermanos? Y enseña. Para poder mandar y enseñar se requiere, escuche esto, autoridad. ¿Qué se requiere, hermanos? ¿Y esa se gana o se merece? Se gana. Para poder exhortar a un hijo y llamar la atención se requiere autoridad, ¿sí o no?
Y cuando el padre habla, el hijo sabe que es el papá y debe de respetar y escuchar, ¿o no, hermanos? Pero cuando no hay autoridad, entonces no se recibe el consejo. Y Pablo a Timoteo le dice, tienes que enseñar con autoridad. Hermanos, papás, no pierdan la autoridad frente a sus hijos. Cuiden su lugar como padres. Sepan cuándo tienen que hablar con energía. Sepan en qué momento tienen que hacerlo con cuidado. Pero hay que hablar con autoridad. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 en adelante. Esto manda y enseña. Hay que enseñar y hay que mandar, pero hay que hacerlo con autoridad. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 en adelante. Ahora, nunca será fácil enseñar las cosas de Dios con autoridad, porque muchas veces no querrán escucharnos. Ezequiel fue un hombre de Dios en el tiempo del cautiverio. Y Dios lo levantó para hablar con autoridad a una gente que no quería escuchar. Hoy me encuentro como pastor en un tiempo en el cual la gente no quiere escuchar de Dios. Y cuando tengo ese conflicto, Dios me lleva siempre a este pasaje, que dice así. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oía lo que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás que así ha dicho Jehová el Señor. Y ese es el consejo que Dios quiere que tomemos en cuenta, hermanos. Nos escuchen los hijos, nos escuche la iglesia o no quiere escuchar. Este es el mensaje. Versículo 5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo, ¿qué, hermanos? Y mire, hermanos, no quedará en mí como pastor de que en este lugar no se predicó la palabra. Me da gusto cuando usted escucha y pone en práctica la palabra de Dios, pero de parte de Dios yo quedo en paz, el saber que siempre hubo un mensaje para exhortar a la iglesia, para animar a la iglesia, para llevarla a los pies de Cristo. Escuchen o dejen de escuchar. Y ustedes, padres, en su casa con sus hijos, hagan lo mismo. Aunque los hijos no quieran escuchar el consejo de Dios, su deber es hablarles, repetirles y recordarles. Así escuchen o dejen de escuchar, porque es palabra de Dios. Amén. A veces los hijos no quieren, se dan la vuelta, se salen de la casa, no quieren, pero hay que hablarles la palabra de Dios. 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas. Porque a veces nos entra el temor. ¿Para qué les digo si ya saben? No quieren. No, hay que hacerlo. Ni les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Sigamos hablando en casa, en la iglesia, la palabra del Señor, hermanos. Amén. Volvamos entonces a 1 de Timoteo 4, versículo 10. Bueno, el 11. Esto manda, ¿y qué dice? Y enseña. Ya dijimos que eso es con autoridad, con la autoridad de parte de Dios. Versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y aquí encontramos un tema importante de un cristiano o un buen cristiano, una buena cristiana, según el Evangelio de Jesús. Y es, hermanos, a dar ejemplo. A dar ejemplo. ¿Qué ejemplo estamos dando o qué testimonio estamos dando
de nuestra vida cristiana, hermanos. Pablo a Timoteo lo dijo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Hoy hace falta buenos ejemplos en casa, hace falta buenos ejemplos aquí en la iglesia, hace falta buenos ejemplos de hombres y mujeres que con sus vidas muestren de que Dios está en su corazón. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque siempre estamos expuestos a que la gente nos esté viendo. Yo no lo veo a usted en el trabajo, pero la pregunta: ¿usted es un buen ejemplo de cristiano en su trabajo? ¿Habla con propiedad? ¿Tiene cuidado con las cosas que dice y hace? Ejemplo de buenos cristianos. No podrás ser buena persona si antes no eres un buen cristiano. No puedes ser un buen trabajador sin antes ser un buen cristiano. Hay que ser primeros buenos cristianos, porque así vamos a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Concluimos. Efesios capítulo 4, versículo 25 y 26. Y vamos a ver el consejo de Dios en cuanto al tema de ejemplo. Versículo 25. Por lo cual, desechando, ¿qué, hermanos? Y aquí encontramos un tema tristemente muy recurrente en el cristiano. Seguimos diciendo mentiras, no decimos la verdad. Pero un buen cristiano, hermanos, procura siempre hablar con la verdad en todo lugar. Habla verdad cada uno con quién. ¿Está conmigo en el texto? ¿Con quién? ¿Y quién es su prójimo de usted? Su esposo, su esposa, su hijo, su papá, su mamá, su cuñado, su nuera, su yerno, con la verdad. Hablemos la verdad, hermanos, siempre. Dice el texto: porque somos miembros los unos de los otros, somos familia en Cristo, amén. 26. Airaos, ¿pero qué? Es decir, tiene usted el derecho de parte de Dios para enojarse, porque alguien hizo o dijo algo de usted, pero no le da el derecho de ofender a su hermano. ¿Amén? ¿O no, hermanos? Nos podemos enojar, somos seres humanos, emocionales. Algo no me puede gustar, pero no me da el derecho de descalificar o de ofender a mi hermano. Es lo que dice el texto. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. 29, ahí mismo. Y léalo con atención y con entendimiento el texto que vamos a leer. Ninguna palabra que... ¿Entiende eso, hermanos? Ninguna. Ninguna es ninguna, hermanos. ¿Cómo hablas? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, ¿qué, hermanos? Que siempre, cada vez que hables con alguien, sea para edificación. No para destruir, no para contender, para edificación. Ese es un buen ejemplo, hermanos. Esta tarde Dios nos deja un peso de su palabra, una gran responsabilidad para ser buenos cristianos. Ya le compartí yo la palabra a usted. Usted sabrá qué hace con ella en la semana en su trabajo. ¿La deja como un sermón de domingo o dice: Señor, esta palabra es para mí, yo quiero ser un hijo tuyo que glorifique tu nombre donde tú me tienes? Pero cada quien, hermanos. Concluye el texto 29, a fin de dar gracia ¿a quiénes? A los oyentes. La buena conversación de un cristiano glorifica el nombre de Dios. La mala conversación pisotea el nombre de Cristo. Cada quien decide honrar a Dios en su vida o que sea Cristo pisoteado. Yo procuraré como pastor que siempre Dios sea exaltado cuando me toque hablar. Que Dios lo ayude, que Dios me ayude.